do Cabildo. Bueno, nosotros en este momento hemos estado fundamentalmente ocupados por una minuta que presentó el senador Manini Ríos en la Comisión de Hacienda, fue aprobada allí por unanimidad, y esa minuta luego se elevó al Pleno del Senado, donde también fue aprobada por unanimidad. Una minuta de la que se ha hablado mucho en estos días, porque por ella se le solicita al Poder Ejecutivo, que tiene competencia exclusiva en esta materia, se exonerara por un plazo de 6 meses a determinados productos que son productos que integran la canasta básica de todos los orientales, de todos los compatriotas. Harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, lentejas, porotos, leche en polvo, huevo, etcétera. Todos estos productos están grabados con un IVA mínimo del 10% y estimábamos que podía exonerarse por 6 meses de IVA estos productos para que justamente los sectores más necesitados de nuestra población, en esta situación de inestabilidad económica que se está dando a nivel del mundo y a nivel del Uruguay, obviamente. No vamos a escapar a lo que es una Realidad, situación sí. económica mundial muy particular que, bueno, se vino a plantear ya incluso antes de la guerra de Rusia y Ucrania, por justamente la presión que sobre los mercados ejerce la gran demanda de China, que encareció notablemente muchas materias primas, cosa que nos benefició porque nosotros somos productores de materias primas, pero también somos consumidores de una materia prima muy importante, que es que es el petróleo, y que también se encareció notablemente. Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania determinó además que ese fenómeno de creciente aumento del precio de las materias primas tuviera un particular empuje debido a que Ucrania, y seguramente mucha gente aquí en el Uruguay lo ignoraba, es un país que provee del 30% de los granos con los que se alimenta Europa. Las tierras de Ucrania y de nuestra vecina República Argentina en la zona de la Mesopotamia son las tierras más feraces del mundo, ¿no? Eh, y Ucrania, que es un país que tiene riquezas este, también en el orden de los minerales, gas y petróleo, es un gran productor de trigo, maíz, girasol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso ha determinado a nivel mundial un aumento de los alimentos que se componen con estas materias primas de origen vegetal, y nosotros entendimos que era bueno, dada la situación de apremio que todos sabemos que vive en algunos sectores de la población, una rebaja por ese plazo. Además, también se proponía en esta minuta de comunicación promover acuerdos con las cadenas de distribución y comercialización de los productos referidos, ¿no? A efectos de que éstas reduzcan sus márgenes de ganancia. Bueno, que se buscaran todos los mecanismos necesarios para reducir el precio de algunos productos que consumimos habitualmente. Hasta el propio presidente habló del costo de la pasta de dientes de un lado y otro de la frontera. La misma pasta de dientes en Santana cuesta un precio y en Rivera, cruzando una calle nada más, tiene un precio sensiblemente superior. Y eso obedece a ciertos mecanismos de importación que desalientan la competencia, y que hacen que nos encontremos cautivos de algunos proveedores. Bueno, esto fue aprobado en el seno del Senado por unanimidad, pero parecería que el equipo económico no entiende conveniente estas medidas y propondría otras. Estamos a la espera de ver cuáles son las propuestas. Bueno, pero para mejor. Pero bueno, esperamos que así sea. Favorable. Esperamos que así sea, porque no creemos que estemos proponiendo un desideratum, pero sí una consideración para
las clases menos favorecidas e incluso para la gran clase media uruguaya tan castigada, con tantas dificultades, este, que nosotros creemos que hay que hacer todo lo posible para fortalecerla y extenderla, ¿no? Y por eso tenemos preocupación en materia de salario y particularmente de vivienda, donde también hemos asumido la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y e intentamos, eh, lo intenta la ministra Moreira, y Irene Moreira y su equipo, de dinamizar la construcción de viviendas que estén al alcance de los sectores menos favorecidos de la población y de esa gran clase media que hay que apuntalar para que no se despeñe económicamente. En estos momentos hay dos brigadas, una de los Tupamaros y otra del Partido Comunista, que están trabajando unidos, construyendo y arreglando algunos ranchitos con material, con bloques. Las chapas las dona Mujica, y eso están trabajando muy fuerte. Bueno, yo la verdad que no tengo conocimiento de, yo se lo doy firmado. de esa circunstancia, seguramente es como usted dice. Me consta también que el Ministerio está trabajando también en la reparación de viviendas precarias a través del plan Juntos, al cual se le ha dado un renovado impulso, ¿no? O sea, el Ministerio de Vivienda trabaja en varios aspectos y a varios niveles, y yo diría, y procurando atender diversas necesidades, porque hay quienes necesitan una mejora en su casa y hay quienes realmente necesitan que se les dote de una vivienda, ¿no? Entonces el Ministerio tiene diversos planes para atender esas diversas realidades que se presentan, ¿no? Y que bueno, ustedes podrían invitar a la ministra de Vivienda algún día que venga acá y exponga, porque me parece que podría ser muy interesante para la audiencia, ¿no? Otra pregunta, senador Domenech. Hay dos cosas que nos llaman la atención a los oyentes. En primer lugar, hay acuerdo por todos lados. Y yo, sinceramente, la palabra acuerdo a esta altura de mi vida significa arreglo también, ¿verdad? Puede ser así. Acuerdo, arreglo. Bueno, porque yo veo que los acuerdos, perdone que le interrumpa, yo noto que los acuerdos, cuando se reúne el presidente y la mayoría son sindicatos del PICNT, siempre salen favorecidos los sindicatos, que me parece muy bien. Ahora, lo que no me parece muy bien es que cuando salen todos favorecidos, lo que siempre perdemos somos los jubilados. Usted lo sabe bien que los jubilados nos nombran cuando llega el momento de la selección. Ahí se va a buscar a todos los jubilados, pero el mínimo en este momento de un jubilado son 15.000 pesos y pico. Y usted sabe que con 15.000 y pico puede ser que alquile una habitación en sí, en una pensión. En una pensión. Y se acabó, porque, y después prácticamente... Y compartida con 5 o 6, sí, las habitaciones en las pensiones deben andar quizás por ese 10.000 monto, ¿no? más o menos. Casi ese monto, ¿no? Sí. Bueno, termino la pregunta con esto. Sí. Son dos. Otra cosa que me llama la atención, hace 2 años y medio que está el gobierno, ¿no? Que están ustedes, el gobierno. El PICNT. ¿Por qué tanto trabajo para exigirle la personería jurídica cuando es una cosa que es común? O sea... Sí, bueno, vamos a ir primero por la primera pregunta, bueno, los acuerdos. Bueno, en realidad acordar, yo diría que es imprescindible en política porque hay que conseguir las mayorías necesarias en el Parlamento, ¿no? O sea, la coalición de gobierno es parte de un acuerdo político que llamamos compromiso por el país y que es lo que está permitiendo que este poder ejecutivo
cumpla con el gobierno de la República en términos pacíficos y armoniosos, ¿no? Ahora, lo que está mal quizás sean las componendas. Eso obviamente que las componendas o los pactos como el muy manido pacto del chinchulín, de que son repartos de cargos y posiciones, y que no se traducen en acciones de gobierno que obren en beneficio de la población, eso es lo que me resulta censurable. Pero que hay que tener un espíritu de diálogo y encontrar vías para lograr soluciones de manera pacífica, creo que es imprescindible, ¿no? No hay otra forma de gobernar en paz y en democracia que no sea tratando de acordar, pero acordar por lo alto, teniendo en cuenta los intereses superiores de la población, que para eso se vota a los políticos y para eso este, se recurre al mecanismo de las elecciones para componer el gobierno y decidir cuál es el rumbo que tiene que tomar el país, ¿no? En la segunda pregunta que usted hace relativa al tema, yo diría que del ordenamiento jurídico de las organizaciones sindicales, en Cabildo Abierto, o a Cabildo Abierto lo integra el diputado Sebastián Cal por Maldonado, que presentó un proyecto de de regulación de la personería jurídica de los sindicatos, y consagró o pretendía consagrar a través del mismo el voto secreto en los mismos. Yo la verdad que entiendo que el voto secreto es una garantía de democracia, es una garantía de libertad, es una garantía de expresión absolutamente libre de la voluntad de los afiliados, de los sindicatos y de cualquier organización colectiva en la que uno pueda participar, ¿no? Y bueno, debemos decir que con cierta sorpresa para los que integramos Cabildo Abierto, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, hizo llegar al Parlamento un proyecto, está en la Cámara de Diputados, un proyecto que le establece las condiciones en que las organizaciones gremiales podrán obtener la personería jurídica, pero que no consagra el voto secreto. Es prácticamente una copia del proyecto del diputado Cal, que elimina el voto secreto, cosa extraña en un gobierno del Partido Nacional, cuando el voto secreto y la representación proporcional fueron banderas por las que luchó nada, ni más ni menos que Aparicio Saravia, ¿no? Y fueron banderas tradicionales del Partido Nacional. Pero bueno. ¿Y quién fue el que se opuso y que dio la voz cantante diciendo que el voto secreto no, no le servía? Bueno, el PCNT entiende que de acuerdo a la legislación de la OIT, no debe haber ninguna interferencia del Estado en las organizaciones sindicales. Yo honestamente creo que no hace una lectura correcta. Las intervenciones del Estado en materia de organizaciones sindicales, lo que no debe hacer es intervenir para de alguna forma coartar o ponerle cortapisas a la actividad sindical, pero sí, la normativa que puedan aprobar los estados está dirigida a asegurar la cristianidad, la transparencia, la libertad, la posibilidad de una manifestación absolutamente libre de los afiliados a los sindicatos. Entiendo que las normas de la OIT, que son varias incluso, no interfieren con esta facultad que tiene que tener el Estado, ¿no? En definitiva, vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Vivir en un Estado de Derecho quiere decir que el Estado y todos los sujetos que vivimos en él estamos obligados a cumplir con las normativas que se dicten,
y no hay razón alguna para que organizaciones del tipo que sea pretendan autorregularse, porque bueno, esa autorregulación es legítima, salvo que el Estado entienda que deben dictarse normas que aseguren la libertad de los componentes de esas organizaciones gremiales, ¿no? Y en el caso del voto secreto, a mí me parece que es una garantía de libertad absolutamente inobjetable, ¿no? A la que nadie debería oponerse. También es cierto que el voto secreto existe en muchas organizaciones gremiales, ¿no? Pero parecería que una ley que impusiera el voto secreto en toda organización gremial no significaría ninguna contravención del orden jurídico internacional y mucho menos obviamente del nacional, ¿no? En una palabra, se sigue dando largas a la personalidad jurídica del piso. Sí, yo creo que la personalidad jurídica es importante y seguramente el proyecto de ley se va a aprobar, pero va a quedar en el debe el voto secreto, Claro. ¿no? Que creo que es hasta más importante o tan importante como la personería jurídica, ¿no? Creo que sí. ¿No? Porque obviamente que existe además, eh, yo le diría que en la consideración de nuestros compatriotas, la idea de que en algunas organizaciones gremiales la expresión de voluntad de los afiliados no es absolutamente libre. Bueno, entonces yo creo que las organizaciones sindicales no deberían tener problema en reconocer el voto secreto, que es incuestionablemente una manifestación de libertad, que permite una manifestación de libertad eh, absolutamente transparente, diría yo. Claro. Lo que se busca, ¿no? La transparencia, que haya transparencia y sobre todo en el PICNT. Lo que yo decía era, lo que quería preguntar, era, ¿se acuerda usted los dichos que usted dijo en el Parlamento? Que no me quedó claro, que yo creo que a más de uno no le quedó claro, aquellos dichos que usted dijo sobre la Iglesia Católica, un mensaje que usted quiso dar. Bueno, no, yo soy una persona de formación católica, toda Hispanoamérica fue, este, a pesar de que no soy católico práctico, ¿no? Pero tengo esa formación que la recibí en mi casa. Es una formación que responde además a los orígenes de nuestra civilización hispanoamericana. América fue colonizada por España, y la impronta de la colonización fue una impronta que en el aspecto religioso difundió el cristianismo en América. Nuestro héroe máximo, José Artigas, fue un individuo que se formó con los franciscanos, fue catequista en el Paraguay y al morir pidió ser amortajado con los hábitos de San Francisco, ¿no? Entonces tengo esa formación y yo le diría más, toda, toda nuestra sociedad pertenece a la sociedad occidental y cristiana. No porque en Occidente se practique el cristianismo por todos las personas que integran nuestra sociedad, sino porque el cristianismo imprimió en la sociedad occidental principios morales que a su vez recibió del judaísmo, ¿no? Y que Cristo difundió. El judaísmo estaba reservado al pueblo judío, al pueblo elegido por Dios, ¿no? Cristo fue un revolucionario que llevó los principios del judaísmo a todos los pueblos, ¿no? Hay un episodio bíblico muy interesante que es el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿no? Entonces Jesús iba caminando, no sé si creo que de Galilea a, a Judea, y se encuentra con una samaritana que administra un pozo de agua, ¿no? Y tiene sed, y entonces se acerca a la samaritana y le dice si le da algo de beber. Y los samaritanos se llevaban mal con los judíos, y era raro que un judío le hablara a una samaritana. Y entonces
la samaritana medio de mala forma le dice, bueno, ¿y usted a cambio qué me va a dar? Y Jesús le dice, bueno, yo he venido a darte a beber del agua de la salvación eterna. O sea que el mensaje de Jesús, yo diría la misión de Jesús, no era salvar a los judíos exclusivamente, era salvar a toda la humanidad, entre ellos obviamente a los samaritanos, ¿no? Entonces, ese mensaje impregnó a todo Occidente y de alguna forma está expresado en esa cosa tan sencilla que son los 10 mandamientos. Amarás al prójimo como amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, hay mucha gente hoy día que no es creyente, pero después dice, amarás al prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, y tantas cosas que están escritas en la ley natural, yo diría, que, este, respetan los que son creyentes y los que no son creyentes, porque está, aparte de provenir de un código religioso, se ha transformado en un código ético que ha impregnado todo el vivir de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y tenemos algunas inconsecuencias. Yo lo que dije, próximo a la Navidad, a Nochebuena y Navidad, dije, bueno, en el Uruguay no se habla de Navidad, se habla del Día de la Familia. Es como que, yo dije algo así como que era como pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, yo aunque al olmo le diga peral, va a seguir siendo olmo y no va a dar pera, ¿no? Entonces, la legitimidad de las cosas está dada por su naturaleza intrínseca y no por los caprichos que tengamos los hombres. Entonces, no tiene ningún sentido. En el mundo entero uno no puede decir voy a festejar el día de la familia, con mi familia, ¿no? Porque en el mundo entero se dice voy a festejar la Navidad o el día de Navidad. Si yo digo, a alguien le digo, bueno, nos vemos el día de la familia. No, si es un español, un argentino, un paraguayo, un italiano, no va a saber qué día es. Y si le decimos, nos vemos el día de Navidad, en todo Occidente se sabe cuál es el día de Navidad, ¿no? Es tan lógico como eso, ¿no? Lo que pasa, senador, que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es el trabajo del Partido Comunista. No se olvide que ellos siempre dijeron que el opio de los pueblos es la religión, ¿verdad? Claro, sí. Y Y sabe una cosa, sí, sabe una cosa, es curioso, ¿no? Porque la Unión Soviética vivió 70 años de comunismo. Yo he estado en varias oportunidades en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, y es asombrosa el vigor que tiene la Iglesia cristiana ortodoxa, ¿no? Que a pesar de los 70 años de comunismo, eh, en Rusia se mantiene vigente, en el pueblo sencillo, la adhesión a la iglesia ortodoxa, que está separada de la iglesia católica, pero que nunca hubo un rompimiento formal, no. sino que es una situación, una separación de hecho que se produjo hace ya muchísimos siglos. Y si usted visita Rusia, yo le diría que los edificios mejor conservados son las iglesias ortodoxas. Y va a ver a los monjes ortodoxos, hay un clero, en la iglesia ortodoxa hay un clero casado y un clero soltero. Tiene un rito muy particular, por ejemplo, toda la consagración se hace detrás de una mampara de madera que está pintada con imágenes bíblicas, llamada iconostasio, ¿no? Y bueno, los rusos se convirtieron al cristianismo por obra de Vladimir en el siglo IX después de Cristo, y yo les diría que hasta hoy, luego de 70 años de comunismo, en el pueblo ruso se mantiene muy vigente la adhesión al cristianismo dentro de esa iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Increíble. Bueno, no sé si le tenés alguna pregunta para hacer. Nos queda mucho, pero Sí, no nos como da el el programa tiempo, no como termina siempre. hoy, lo vamos a invitar. Bueno, Para el yo les próximo. agradezco mucho la invitación, ha sido un gusto conversar con ustedes.
Espero que Igualmente. para la audiencia haya sido de interés lo que nosotros pudimos decir. Cabildo Algo- Abierto nació para, no para hablar de religión precisamente, sino para atender a las necesidades de los orientales, de afirmar la democracia en el Uruguay, la libertad en su más amplia extensión imaginable para recurrir a un lenguaje artiguista, para tratar de consolidar una situación económica que de alguna forma le permita a todos esos sectores sumergidos, luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, tenemos 650 asentamientos, al otro día de haberse declarado la pandemia teníamos 500.000 personas trabajando en negro. Es cierto que durante estos 2 años, y como efecto inevitable de la pandemia que obligó que devastó todo el sector turístico y gastronómico del Uruguay, el sector de los eventos y los espectáculos, etcétera, etcétera. Es cierto que ha aumentado la pobreza, pero yo creo que tenemos que hacer fuerza, los partidos de la coalición y, ¿por qué no?, de la oposición, para recuperar económicamente al país, que tiene todas las posibilidades para que en el Uruguay la pobreza sea desconocida, para que se pueda consagrar una justicia salarial y que tengamos vivienda, salud y educación que nos merecemos. Hoy creo que subimos mucho tiempo del programa conociéndonos, ¿no? Es cierto. Es verdad, muchas Muchas gracias. gracias, ¿eh? Bueno, Bueno, le gracias a la agradecemos. audiencia y gracias. Que pasen bien. Chao, chao. Hoy creo que subimos mucho tiempo del programa conociéndonos, ¿no? Es cierto. Es verdad, muchas gracias. Muchas Es gracias, verdad. ¿eh? Bueno, Bueno, le gracias a la agradecemos. audiencia y gracias. Que pasen bien. Chao, chao.